Ciencias de la Educación por la Universidad de Granada, de España. Sus investigaciones abordan las articulaciones entre las políticas de inclusión socioeducativa, las instituciones escolares y la construcción de múltiples subjetividades. En los últimos años, el doctor Yuni, además de su trabajo con personas mayores, viene dirigiendo un grupo sobre políticas de inclusión digital y de inclusión social en la educación secundaria en diferentes contextos socioculturales y en diversas regiones de Argentina también. Es profesor de posgrado en universidades de España, Costa Rica, Cuba, Brasil y Argentina. Ha publicado en coautoría 18 libros, 27 capítulos de libros en español, portugués, inglés, naturalmente sobre temas de educación y numerosos artículos en revistas especializadas. En esta ocasión, en el marco de este maravilloso evento, el doctor Yuni nos presentará su ponencia llamada Políticas de producción del conocimiento, retos para la construcción de una agenda de investigación y transformación social. En esta ponencia, el doctor se propone entonces contribuir a la comprensión de la naturaleza siempre política de la definición de una agenda de investigación en educación inclusiva, ¿no? Procedimentalmente, para que las y los participantes lo sepan, el doctor dispondrá de 30 a 35 minutos para exponer. Yo le voy a avisar cuando le queden 5 minutos y todas las personas que están participando pueden anotar sus preguntas en el chat y hacia el final de la intervención de la conferencia del doctor, lo que yo voy a hacer es sintetizar esas preguntas y proponérselas para que él logre desarrollar algunos de los puntos que las y los participantes deseamos que él profundice. Sin más, doctor, le dejo la palabra. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Un cordial saludo desde Argentina para todos los colegas que están acompañándonos. Ayer he estado siguiendo también durante la jornada los paneles, los trabajos libres, como para ir reconociendo las voces, que me parece magnífico esta iniciativa de el CELEI, la organización de la Universidad de las Américas, a las cuales agradezco la invitación y que me hayan considerado para participar y compartir mis reflexiones sobre este tema. Así que muy agradecido por la invitación, en particular a Aldo, con quien no nos conocemos porque este año tenemos planeado algunas actividades conjuntas que finalmente por la pandemia no se han podido realizar, pero gracias a las tecnologías podemos compartir y compartir también el encuentro con todas ustedes. Bien, voy a este nombre tan pretencioso que hemos dado a la conferencia, tiene que ver con un poco, por así decirlo, las inquietudes que, como ustedes habrán escuchado, hace una buena cantidad de años que estoy implicado en prácticas en ciertos campos en ciertos campos de la práctica educativa que luego, con el desarrollo de los años, podemos darle también este marco dentro del contexto de la educación inclusiva, pero que hace 30 años, cuando comencé a trabajar con personas mayores, con infancias en contextos vulnerables, en educación rural, por ahí estos eran tópicos que quedaban como fuera, pero que hoy tenemos esta posibilidad de pensarlos desde este lugar que es la educación inclusiva. Entonces, bueno, yendo a lo que quería compartir con ustedes en este encuentro y compartir también, les pido disculpas de antemano, porque si bien la lengua de comunicación es el español para la mayoría de nosotros, también sabemos que hay usos, hay terminologías que son particulares de los diferentes países, y más cuando hablamos de educación inclusiva, donde las políticas desarrolladas sobre todo en las últimas décadas, en la última década,
También quizás digamos, tienen sus particularidades también discursivas y por lo tanto, si hay terminología o hay conceptos o hay tecnicismos que tienen que ver con cómo este campo se ha instalado en nuestro país, también digamos, quisiera tener dentro de lo posible un lenguaje más neutro que posibilite que todos podamos entender lo que trato de compartir con ustedes, ¿sí? Una de las primeras cuestiones y compartiendo el, el punto de partida, por ahí hay que decir que, bueno, claramente nuestro trabajo se inscribe desde hace muchos años en una perspectiva, lo que llamamos las perspectivas sociocríticas de la educación, que en las cuales teóricamente están como también atravesadas en la contemporaneidad por otros enfoques como las pedagogías queer o también las pedagogías feministas o las epistemologías del sur, digamos, es decir, estamos tratando de pensar no solo la educación inclusiva, sino la educación en general desde otras categorías, otros modos de pensar la relación con el conocimiento y sobre todo el papel que el conocimiento tiene en la construcción de lo social. Por eso digo esto como para explicitar un desde dónde estoy hablando, y ese desde dónde es compartido con algunos de los colegas que hemos escuchado ayer en las conferencias, y entonces la educación inclusiva como objeto de conocimiento tiene algunas características que la tornan inasible si la pensamos con las categorías epistémicas hegemónicas, es decir, en lo que serían en los modos de conocer que tenemos instalados desde la academia, desde las usinas de producción de conocimiento. La educación inclusiva se ha convertido como en un objeto que nos genera cierta incomodidad. Algunos autores como Aldo, que ha trabajado mucho digamos, esta dificultad de incluir la educación inclusiva dentro del campo general, por ejemplo, de las ciencias de la educación, es decir, es un objeto que desborda los marcos teóricos tradicionales, los encuadres disciplinares, y también me gustaría dejar como algunas inquietudes respecto también a los desbordes de los marcos metodológicos con los cuales nosotros reconstruimos las distintas manifestaciones o expresiones de la educación inclusiva en la vida social y en la vida institucional. Por eso la constitución de una agenda que se pretenda transformadora, que se pretenda orientada por una búsqueda de la equidad, de la justicia social, que parta, digamos, de la utopía, de considerar, digamos, la búsqueda de sociedades más igualitarias y condiciones más humanizantes para el desarrollo de las personas y las sociedades, requiere un posicionamiento epistémico desde la indisciplina, ¿no? Esto de salirnos quizás de este modo tradicional de construir el conocimiento, donde estamos cada cual en un campo compartimentalizado, en, en algoritmos conceptuales, metodológicos, que si bien permiten una profundización analítica desde cada disciplina, también no nos permiten capturar la complejidad, la diversidad, la heterogeneidad, las diferentes texturas que están implicadas cuando pensamos en términos de la inclusión como categoría o como noción. También requiere un posicionamiento de un modo de pensar habitado por lo contingente, ¿no? Es decir, ¿qué quiero decir con esto de lo contingente? La racionalidad moderna, la racionalidad occidental ha tenido un modo de pensar muy
orientado por una racionalidad de una temporalidad siempre proyectada al futuro, una forma de pensar los procesos desde relaciones causales muy simplificadoras, una causalidad mecánica de causa y efecto, y los fenómenos sociales, y en particular los fenómenos vinculados a procesos de inclusión, son procesos habitados por lo contingente, por lo incierto, por lo azaroso, y nada mejor que pensar en el contexto en que estamos atravesando mundialmente con la pandemia, como esta irrupción de lo contingente que nos obliga a pensar, a tener otras concepciones de tiempo, de temporalidad, y también repensar los modos en que pensamos los procesos. Además de lo contingente, lo paradojal, ¿no? Como otra característica de un modo de pensar que no piense en antinomias, desde binarismos que son opuestos, sino en complementarios, en opuestos que se pueden complementar y que muchas veces contradicen los principios clásicos del buen razonamiento. Es decir, los fenómenos sociales, los fenómenos educativos, como bien lo ha enseñado Maturana hace muchísimos años, son fenómenos no solo complejos, sino recursivos. Es decir, que estas relaciones de causas y efectos se retroalimentan y no podemos definir, digamos, qué fue primero, si el huevo o la gallina, sino que lo que interesa, lo que importa es este carácter dialéctico entre los fenómenos en el cual se retroalimentan, y así, digamos, en esa dialéctica de realimentación se va produciendo el desarrollo de la vida, el desarrollo de la sociedad, el desarrollo de los procesos de comunicación. Y también un aspecto que me parece importante es remarcar en cuanto a posicionamiento epistémico, la naturaleza, reconocer la naturaleza moralizante de todo modo de conocer. De me refiero con esto de la naturaleza moralizante también al valor que el conocimiento y a la construcción de jerarquías que realizamos a partir del conocimiento. Es así que nosotros, por ejemplo, en la facultad nos enseñan a pensar que el conocimiento popular, que el conocimiento del sentido común, nos enseñan a llamarlo conocimiento vulgar, digamos, lo cual supone una jerarquización respecto al conocimiento científico, el conocimiento tecnológico, lo cual nos genera una categorización, una clasificación, una jerarquización de quienes poseen eh, esos tipos de conocimiento y que de algún modo subordinan algunos tipos de conocimiento sobre otros, y a la vez que inferiorizan ciertas formas de conocimiento, de saber, en relación a otros. Y esto no tiene que ver solamente con los modos de relación, por ejemplo, del dispositivo educativo respecto a los saberes y a los conocimientos de las comunidades, sino también, por ejemplo, a lo que es la tradicional relación entre los teóricos y los prácticos. Los teóricos, que son los que poseen el saber legítimo, legitimado, hegemónico, que es capaz de nominar, y los prácticos como aquellos que tienen un saber de sus prácticas, pero que queda invisibilizado, no dicho, y entonces ahí se establece ese problema, que es un problema de la investigación educativa en general, que es qué papel tiene el conocimiento en la transformación de las prácticas y cómo recuperamos desde el conocimiento académico, cómo trabajamos, cómo co-construimos conocimientos, dialogando con los saberes que están en las comunidades y en los prácticos de la educación. Por eso, este último punto que planteo como punto de partida es que también la educación inclusiva, en tanto proyecto moralizador, en este sentido de digamos, de un modo de posicionarnos frente al otro y un modo de construir mundos posibles con otros, tanto el conocimiento como, mm, digamos, como
capacidad de representación y de construcción de mundos a través de la representación tiene, por lo tanto, un carácter político, también la educación inclusiva como un proyecto moralizador renueva muchas preguntas, muchas inquietudes acerca de la educación y acerca de la educación como proceso de humanización. Digamos, no de la educación como una mera instrumentalidad, como un hacer pragmático, sino de la educación como un proyecto de desarrollo del otro y que implica, en ese sentido, hacernos cargo de cuáles son los usos del conocimiento, que pueden ser desde aquella famosa frase de que el saber es poder, lo cual es real, porque sabemos por la sociología que el capital cultural es una de las, digamos, está distribuido desigualmente y es una forma de reproducción de las desigualdades sociales, pero también, digamos, no basta con reconocer esta capacidad, digamos, de potencia del conocimiento y de distribución desigual, sino que también la pregunta que debemos instalarnos es, ¿qué hago yo? ¿Qué sentido le doy a ese poder que me da el saber? O en otras palabras, ¿para qué uso el poder del conocimiento? ¿Está al servicio de la promoción del otro? ¿Está al servicio de la dominación del otro? ¿Está al servicio de la construcción de trayectorias meritocráticas que naturalizan las diferencias y que hacen pensar que es legítima mi posición de dominancia porque domino un saber más valioso que el resto? Bueno, estas son preguntas que no las resuelve y en ese sentido estoy hablando del sentido político y moralizador del uso del conocimiento, que implica una pregunta ética sobre todo, ¿no? Que no podemos pensar la educación inclusiva eh, como proyecto social, como proyecto comunal, si no es desde esa pregunta ética, no solo desde una pregunta de tipo instrumental. Aquí les presento en la diapositiva. Yo todavía soy antiguo, entonces hablo de diapositiva en la imagen que están viendo ustedes en sus pantallas. Eh, Estoy mostrándoles que la educación inclusiva supone una serie de desafíos epistémicos. Y cuando me refiero a los desafíos epistémicos, me refiero a la modalidad de conocimiento, esta modalidad de conocimiento que ha instaurado la modernidad y que ha tenido en el sistema educativo y en el dispositivo escolar uno de los, digamos, aliados, como dicen algunos autores, de fabricación y de reproducción de ese modo de conocimiento. La educación inclusiva nos confronta con la necesidad de una revisión de una noción de sujeto, ¿no? Este sujeto racional, este sujeto de la clasificación, este sujeto, digamos, podríamos decir, claramente cognitivo, este sujeto escindido de un cuerpo, escindido de las emociones, considerados obstáculos para la construcción del conocimiento, la misma subjetividad expulsada del dominio del conocimiento por la búsqueda de este conocimiento objetivo, este conocimiento universal, al servicio de una noción de sujeto universal determinado, y acá la palabra determinado tiene una carga fuerte, digamos, determinado por las estructuras, es decir, un sujeto que no puede, eh, que no puede encontrar sus márgenes de acción, de libertad, de autonomía para poder determinarse. ¿Hay algún micrófono que está encendido? Y yo lo escucho, no sé si todos lo escuchan, así que eh, bien, ahí Doctor me Juni habilito yo de debe nuevo. Sí, sí, ahí me habilito de nuevo. encender su micrófono, correcto. Sí. El otro desafío epistémico tiene que ver con la revisión de las nociones de conocimiento. No como un acto mimético, es decir, no como una copia, esta idea que tenemos de que cuando nosotros conocemos
reproducimos fielmente a una suerte de escaneado de la realidad, sino como un proceso creativo de invención de mundos a través de los cuales nos representamos y construimos formas de representación del mundo, de las cosas, de nosotros mismos, y también como la invención de mundos posibles para la acción, ¿no? Hay una vieja discusión respecto a, a qué es lo que cambia el mundo, si el mundo lo cambian los hechos, los cambian las palabras, y en realidad lo cambian los hechos y las palabras, pero las palabras en tanto mediaciones de representación también son muchas veces las que nos permiten ir corriendo los límites de las prácticas, van, los discursos van, y es lo que me parece que ocurre con la educación inclusiva, que va cambiando, va ampliando los límites, va corriendo el alambrado de la representación y nos va ofreciendo otros modos de pensarnos, otros modos de decirnos, otro modo de construir mundos posibles, y me gusta pensar la educación como la construcción de mundos posibles para nosotros mismos y también mundos posibles para estar con los otros. El desafío epistémico, que también me parece que es fundamental para el desarrollo de conocimiento desde la perspectiva inclusiva, es sostener procesos de historización de los modos de representar, de decir y hacer las prácticas, ¿no? Y pensar las prácticas no solo en términos de prácticas de inclusión, sino también en esta tensión, y por eso aquí está esa inexclusión. Hablamos de inclusión porque necesitamos reconocer, identificar, hacer una arqueología de las formas de exclusión que siguen vigentes, que siguen en las prácticas, que siguen en los discursos, y si no hacemos ese trabajo de arqueología, por así decirlo, de historización de nuestros discursos, de nuestras representaciones, de nuestras propias prácticas, es muy difícil poder deconstruirlas y producir agenciamientos críticos, es decir, apropiarnos. Cuando hablamos de agenciamientos críticos, estamos hablando de apropiarnos de nuestra capacidad de transformación de la realidad, y que esa transformación de la realidad es transformación de los discursos, transformación de las representaciones, transformación de los modos de nominar las cosas. Y eso también implica desarticular las representaciones especulares del conocimiento, esto que decía, el conocimiento como copia de la realidad, de la conciencia, pensando que tenemos un conocimiento de nosotros mismos, la conciencia de nosotros mismos es transparente y es como que la conciencia es el espejo de nuestras representaciones, de nuestras actitudes, y del lenguaje también como algo transparente. En definitiva, necesitamos desarticular esas representaciones, el sentido especular que le damos a esto, para pensar que con el lenguaje decimos, pero también callamos, con el lenguaje generamos distintos sentidos, con el lenguaje decimos entre líneas, que nuestra conciencia nunca nos es absolutamente transparente, sino que la conciencia se nos presenta como opaca, con sombras que se proyectan, eh, pero que también se proyectan sobre una base de imágenes, de fantasías, de fantasmáticas que están operando de un modo activo en lo que es nuestras formas de conciencia, ¿no? Y que en realidad todo esto, digamos, tiene que ver con cómo damos lugar a también no solo a la conciencia como un proceso racional y de racionalización de nuestra comprensión de nosotros mismos y del mundo, sino también cómo se cuelan los subjetivos, cómo se cuelan otros aspectos no racionales que tienen que ver con nuestras corpografías, con nuestras sensaciones, con nuestra emocionalidad, con la cual estamos tejidos, y sobre eso se constituye también nuestro modo de sentir, de pensar, ¿no?
En lo que son desafíos metodológicos que tenemos que afrontar desde esta perspectiva es, de algún modo, la eh, cómo encontramos y cómo diseñamos una metodología que no sea esta metodología que exprese esa racionalidad secuencial, esa racionalidad que intenta clasificar, que intenta ordenar este mundo de lo social, que expulsa fuera de posibilidad de conocimiento aquello que no es aprehensible eh, por secuencias rutinizadas y estandarizadas. Entonces, los desafíos metodológicos tendrían que ver con cómo encontramos metodologías que puedan captar lo complejo, lo múltiple, lo proyectual, lo paradojal, que anuda las interacciones entre los sujetos, las instituciones y la estructura sociocultural. Esto lo digo porque a veces también nuestras herramientas teóricas y metodológicas tienden como a separar, a veces en forma que decimos lo macro, lo meso, lo micro, separamos la estructura de la institución y el sujeto, cuando en realidad, cuando abordamos el plano de los sujetos, en los sujetos habla la institución y en los sujetos puede hablarse la institución porque somos parte de esa macroestructura de, digamos, que nos da la posibilidad de la representación y de la simbolización, que es la estructura sociocultural que nos sostiene, ¿no? ¿Qué suena? Y cómo pensamos también una metodología que pueda dar cuenta de estas dialécticas que están motorizadas por el conflicto y la disputa por el saber y el poder en sus distintas variaciones y materializaciones, es decir, cómo se traducen esas disputas por construir sentidos a través de las prácticas, por reorientar prácticas, por fabricar nuevas prácticas sociales, prácticas educativas, según las variaciones de las épocas, ¿no? Otro desafío metodológico es cómo desplazamos los modos de preguntarnos, eh, cómo, cómo nuestras preguntas siempre siguen esta lógica del porqué, de la causalidad, ¿no? Cómo podemos hacer preguntas y cómo, digamos, iluminamos y buscamos una metodología que pueda hacerse preguntas desde otros lugares, pero también que dé lugar a tomar no solo puntos de vista, sino a tomar vistas, a reconocer que nuestras preguntas responden a vistas que tomamos desde posiciones no solo teóricas, sino posiciones existenciales, posiciones ideológicas, que son desde las cuales habitamos el mundo. Es decir, cómo nosotros también como sujetos de conocimiento nos podemos habilitar para hacer otro tipo de preguntas, reconociéndonos que nuestras preguntas no salen solo de una inquietud de tipo cognitiva, de dar respuestas a la incertidumbre, sino que también se hacen necesidades existenciales. Y cómo pensamos también, en el último punto, cómo pensamos metodológicamente la construcción de dispositivos, de alternativas de simbolización, así como lógicas de prácticas, de afectaciones corpoemocionales que necesitamos recuperar para dar cuenta de procesos que, cuando hablamos de procesos de inclusión que remiten a procesos de clasificación social, de diferenciación, de discriminación, de, digamos, de atravesar procesos de dolorosos subjetivamente y que implican un sufrimiento emocional, institucional, cómo estas cuestiones no pueden pensarse solamente desde la palabra hecha discurso explicativo o descriptivo, sino cómo necesitamos recuperar estos otros ecos, por así decirlo, en el cuerpo, en las emociones y que se traducen en cómo esas palabras se han hecho cuerpo,
se han hecho gestos y necesitamos otras claves para que eso se convierta en un dato y también otras claves de lectura que nos permitan interpretar esos gestos como producto de ese sistema relacional que ha producido estas condiciones de vulnerabilidad, de vulneración. Voy a contarles un poco, digamos, a partir de ayer me ha parecido muy interesante en ese sentido varias de las aportaciones, ¿no? Por dónde ha ido la agenda, lo que yo llamo la agenda latente de investigación, es decir, cuando hablamos de producción de conocimiento en educación inclusiva, ha habido una agenda que se ha establecido. Entonces, me parece que por lo menos para marcar algunos rasgos generales que nos sería importante que los pudiéramos reconocer para poder transformarlo, ¿no? La primera cuestión es que es notable cómo en nuestros países la agenda latente de investigación se ha constituido a partir de principios y modelos prescriptivos de acción definidos por las políticas. Es decir, eh, no ha sido esta agenda de investigación, eh, no ha surgido, por ejemplo, del contexto académico, del contexto de la circulación, sino que es básicamente la agenda de la educación inclusiva se constituye por la instauración de políticas de inclusión socioeducativa, pero digamos, ese desarrollo ha tenido que ver con voy a usar la palabra, luego me voy a referir a eso, de modelo de implementación de políticas basado en ciertos principios, declaraciones de organismos internacionales, convenciones, etcétera, que han ido de algún modo prescribiendo la acción desde unos principios que no siempre han entrado en diálogo o no se han podido ver los fundamentos teóricos o conceptuales o los modelos implícitos o tácitos de esos principios que han quedado entonces como operando como una hipótesis cero del razonamiento, de la pregunta, pero que no han sido discutidos. Por eso, digamos, hay esta idea de la prescripción que estoy trayendo. Y esto tiene que ver con lo segundo que varios investigadores están recuperando, que es la baja carga teórica de muchas investigaciones, es decir, ha predominado en muchos estudios la idea de chequeo, de mirar si, digamos, lo que en el análisis de las políticas educativas se llaman las teorías de la implementación. Es decir, es cómo han pasado esas políticas al campo de la práctica y de algún modo se han orientado a determinar qué es lo que se pudo implementar y por eso también ha habido tanto énfasis en esta idea de las buenas prácticas, sin, digamos, obviando, y cuando se considera buenas prácticas, es la adecuación al parámetro establecido por el modelo prescriptivo adoptado por la política, sin poder ver o sin poder, digamos, dar un margen para plantear que ya la adopción de una política es la adopción de una síntesis, de un posicionamiento, de una intención de producir ciertas transformaciones que tiene sus aperturas, pero que también tiene sus restricciones. Entonces, cuando hablamos de la baja carga teórica, es decir, es este modelo de análisis top-down, es decir, de arriba hacia abajo, donde vamos a chequear si aquello que la política, los técnicos en los ministerios, los decisores de políticas han adoptado como definiciones y en qué medida los prácticos, las instituciones logran traducirlas. Entonces, ahí también se va construyendo, no solo desde esa lógica, una lógica aplicacionista que reproduce la idea de que hay una teoría que es válida y tiene que, si aplicamos esa teoría, vamos a producir la transformación, sino también cómo eso ha reforzado en muchos casos
las lógicas del déficit de la práctica. Es decir, no es esto que está establecido, que está tan claro, este deber ser, esta prescripción, no se traduce porque hay déficit de los sujetos, de las instituciones, que son los que tienen que hacer este proceso de adaptación. La otra cuestión de la agenda latente es que las preguntas de investigación han sido realizadas desde dentro de dispositivos de normalización y que han prestado escasa atención a los entre. Es decir, ¿qué es lo que llamamos los entre? Y que luego propongo como algunas preguntas para pensar la agenda futura, ¿no? Hemos reproducido los modos de pensar la educación inclusiva desde la matriz de la hermana mayor, que es la educación escolar. Entonces, la educación inclusiva tiene un montón de experiencias, de proyectos, de alternativas, que son de naturaleza diferente, pero que sin embargo siguen siendo pensadas, indagadas, repreguntadas desde estos dispositivos de normalización que tienden a separar, ¿no? A separar la familia de la escuela, la enseñanza del aprendizaje, la pedagogía de la didáctica, el currículum de la pedagogía, es decir, estas escisiones que son preguntas en la cual, como voy a usar una expresión doméstica, queremos embutir la educación inclusiva en la matriz del orden escolar tradicional. Y esto, digamos, es una contradicción importante porque en realidad estamos queriendo meter la educación inclusiva dentro de este dispositivo normalizador, clasificador, jerarquizante, que tiende a seguir excluyendo y a seguir segregando, más allá de que los discursos sean discursos que se basen en la cuestión de la inclusión. Y un aspecto muy importante de la agenda latente de la investigación de estos últimos años es la reducción de la noción de inclusión y sesgándola hacia la discapacidad. La noción de inclusión, como tiene claramente una referencia o implica una referencia a todas las formas de inclusión generadas, digamos, en la matriz sociocultural. No podemos pensar, y ayer escuchando las intervenciones pensaba eso, digo, que estamos hablando de educación inclusiva, estableciendo las relaciones con lo ambiental, con la cooperación, con la paz, con la educación sexual integral, con los géneros, con la diversidad sexual, con la diversidad funcional. Sin embargo, fíjense cómo seguimos, el efecto de esto es que por más que hablamos de la transversalidad de estas cuestiones que en realidad atraviesan, y así lo son, atraviesan la constitución de los mundos de la vida, ¿sí? Siguen siendo de algún modo, a nivel de experiencias educativas, siguen siendo alternativas que no logran impactar en el currículum, no logran integrarse en el currículum de la lengua, de la matemática, de la historia, es decir, van como por carriles separados, ¿no? Entonces, en ese sentido, el currículum los incorpora, pero los incorpora desde un lugar de segregación, poniéndolos en un lugar subalterno respecto a los saberes que los sujetos deben manejar, pero esos saberes no tienen una carga histórica, no están constituidos en ciertas relaciones de dominación social, no tienen, digamos, una historia que involucre los géneros, que involucre los conflictos étnicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la noción de inclusión ha estado fuertemente centrada y asociada y equiparada a la cuestión de la discapacidad, lo cual es y muchas preguntas acerca de
las perspectivas inclusivas en lo didáctico en el aula, se siguen centrando en, de hecho, que los protocolos hechos en nuestro país sobre los procesos de inclusión solamente se centran en la cuestión de la discapacidad. Entonces, hablamos de la inclusión en relación a las personas en situación de discapacidad, pero no hablamos de un aula inclusiva para abordar la diversidad lingüística, por ejemplo, o para abordar la diversidad sociogenérica. Entonces, esa lógica que persiste se traduce en las investigaciones. Y por eso podemos ver que más allá de la pregunta por prácticas inclusivas, hay una persistencia de lógicas en los enfoques pedagógicos y didácticos. Para ir cerrando, voy a proponerles, digamos, entonces, como algunas cuestiones que deberíamos plantearnos como condición para poder construir una agenda inclusiva, una agenda de investigación inclusiva que nos habilite a otros modos de pensar la investigación, ¿no? La primera pregunta es, ¿cuáles son las posibilidades de la educación inclusiva en las gramáticas institucionales y escolares surgidas del proyecto moderno? Es decir, ¿podemos pensar la educación inclusiva en el viejo orden escolar dentro de estas gramáticas de clasificación de lo civilizado y lo bárbaro, lo meritorio y lo, digamos, y lo universal, entre lo blanco y lo no blanco, entre lo occidental, digamos, entre la superioridad del conocimiento científico sobre las otras formas de conocimiento. Podemos sostener una idea de educación inclusiva sosteniendo los muros simbólicos que separan a la escuela como un tiempo y una experiencia de formación aislada y asilada de lo que son las formas de la vida de la comunidad. ¿Es posible deconstruir el sentido ideológico y moral normalizador de los dispositivos modernos? Es decir, eh, reconocer que atrás de esta idea que sostiene la gramática escolar y el formato escolar hay una idea normalizadora que sigue operando y que por lo tanto las posibilidades de construir una cultura inclusiva son limitadas. Esa equivalencia entre, entre la matriz del orden escolar y el ordenamiento social pueden desestabilizar, es decir, esto que la escuela te forma para que aprendas a respetar la autoridad, para que aprendas a reconocer las diferencias sociales, que aprendas estas herramientas para tener éxito en la vida, digamos, todas las imaginarios que convoca la matriz del orden escolar, que son equivalentes a ciertos desempeños en un tipo de sociedad, pueden desarticularse para construir otros modelos sociales y otras prácticas de humanización. Otra pregunta, digamos, que yo me hago es, ¿cuáles son los quiebres necesarios para que acontezcan pasajes de lógicas, de Doctor actitudes, de Juni, perdón, valores? le Sí, interrumpa, estamos en los 5 minutos finales. bien. ¿Cuáles son esos quiebres necesarios? Porque en realidad no se trata de incorporar un nuevo discurso. Acá que yo quisiera dejar como una idea que me parece fundamental, es que se habla en el discurso de educación inclusiva y se hace un como si se produjeran prácticas inclusivas, pero en realidad esos pasajes que son necesarios son cambios de posicionamiento, quiebres en las actitudes, en los estereotipos, los modos de representación que son necesarios que podamos detectar con la investigación. Así que nuestras investigaciones nos permitan identificar esos nudos que están impidiendo que la educación inclusiva y las prácticas inclusivas sean reales, no prácticas de simulacro. Y eso implicaría, y ayer me ha gustado mucho una exposición que he escuchado de un colega colombiano de un laboratorio, que, digamos, ¿cómo se puede pensar una educación que tenga un carácter creativo, experimental, que recupere,
digamos, no el espacio del aula, el espacio de la institución, el espacio de la formación con los otros colegas como un espacio de innovación, de recreación, y no de un espacio de mera aplicación de normativas, de prescripciones curriculares. Es decir, cómo la investigación requeriría una forma de trabajo experimental que le permite a los sujetos experienciar esos otros modos de co-construir respuestas a las diferencias y a la diversidad. Y por último, para ir con el tiempo, propongo, digamos, algunas cuestiones a tener en cuenta para la agenda, ¿no? La necesidad de repolitizar la noción de inclusión, abandonar un poco esta mirada pragmática, instrumental de la inclusión, simplemente como la puesta en acto de unos principios, unas políticas que otros han decidido, pero que a mí no me implican, porque no puedo darme cuenta, no puedo repensar los alcances profundos que tiene la inclusión como modelo sociopolítico. Recuperar un enfoque de interseccionalidad para analizar los fenómenos de la educación inclusiva, es decir, que necesitamos interseccionar esto de los estudios feministas en las perspectivas de género, las perspectivas de clase, las perspectivas de las distintas diversidades funcionales, sexuales, como constitutivas de los fenómenos, ¿no? Ese enfoque de interseccionalidad que nos habilita para pensar los múltiples atravesamientos y las recursividades que constituyen los fenómenos. Lo que planteo es también constituir una agenda audible. ¿Qué quiero decir con la agenda audible? Que muchas veces tenemos como esta idea de que con la educación le devolvemos la voz, le damos voz. Bueno, los sujetos tienen voz, las comunidades tienen voces. El problema es que a veces los investigadores no sabemos escuchar. No sabemos escuchar qué, cuáles son las lógicas a través de las cuales las comunidades practican, tienen prácticas de inclusión, tienen prácticas de construcción de lo comunal, que no son las formas que nosotros reconocemos desde la literatura, desde los saberes académicos. Propongo también revisitar los procesos institucionales y subjetivos que sostienen esos como sí de las prácticas inclusivas sobre un sustrato conservador, reproductor y jerarquizador de las diferencias. Y repensar, volver a pensar si estamos dispuestos, digamos, si es posible también construir conocimiento inclusivo, de una educación inclusiva, si no estamos dispuestos a dejar las decisiones, si no estamos dispuestos a habitar unas instituciones pensadas que nos habiliten a pensar los entre, que podamos pensar la construcción de conocimiento con las familias, con las políticas, con los lenguajes contemporáneos, con los movimientos sociales, dando lugar a otras sensibilidades como las del arte, que me parece que son fundamentales para romper esta idea del conocimiento tan, digamos, tan cuadriculado de algún modo, y que podamos entonces trabajar esos entre, una investigación que habilite a la familia, que reconozca los saberes de las familias en sus estrategias para poder incluirse, para poder buscar mejores condiciones de desarrollo para sí, para los demás. Entonces, bueno, la agenda que nos queda no es una agenda que pueda plantearse solamente en términos temáticos, sino que la invitación en esta presentación es a reposicionarnos frente a lo que es la educación inclusiva como objeto y a buscar estrategias que nos permitan esta co-construcción desde una ecología de saberes, una ecología de sentires y una ecología de utopías. Les agradezco la escucha y quedo a su disposición para compartir sus preguntas, sus inquietudes. Muchísimas gracias, doctor, por su conferencia. En síntesis, me parece súper importante relevar tres premisas para con ello dar paso
a una inquietud que pudiera permitir profundizar en un aspecto, ¿no? La primera premisa relevante en la presentación del doctor Juni da cuenta de que finalmente la educación inclusiva, las características constitutivas, la tornan inasible desde las categorías epistémicas hegemónicas. Esa premisa de base nos invita a pensar entonces que requiere ser vista a sí mismo la educación inclusiva desde una perspectiva indisciplinar que tienda a un proceso de humanización. Y en ese contexto lo que nos ha señalado el doctor tiene que ver fundamentalmente con algunos desafíos que pudiéramos, en el caso de esta presentación, distinguir como desafíos que son éticos por una parte, desafíos que son epistémicos fundamentalmente por otra, y en tercer término, un desafío metodológico que es fundamental pensando en una agenda tanto de producción de conocimiento como de investigación. En ese caso, entonces termina siendo relevante la propuesta que nos plantea el doctor Juni, repolitizar la investigación en educación inclusiva, considerar un enfoque interseccional y en ese enfoque interseccional relevar también la voz de las comunidades y de qué manera esas comunidades son audibles para el campo de la investigación. Las preguntas, doctor, que se están realizando en el chat fundamentalmente redundan y apuntan en comunión a algo que me parece que es relevante y que al auditorio también le ha parecido así, dado sus comentarios, que tiene que ver con la primacía del entre que usted ha mencionado durante su presentación, y cómo la formación en investigación y la formación inicial más bien clásica apunta a los cómo, a los por qué, resulta particularmente interesante los entre. Como tenemos una conferencia que va a empezar muy pronto, le invito, doctor, si usted está de acuerdo con ello, a en un par de minutos profundizar un poco esta idea del entre en la investigación y en esta nueva agenda. Ujú. Bueno, muy interesante el planteo este de los entres, porque en realidad los entres tendría que ver con cómo capturar aquello de lo relacional, esto que decía, bueno, estamos acostumbrados a pensar en términos inclusión-exclusión, digamos, ¿no? Pensar el entre es pensar esa relación que hay entre procesos de inclusión y procesos de exclusión. Nosotros en nuestras investigaciones, por ejemplo, hemos estado mirando esto del entre en lo que hemos llamado la reversión de las lógicas de inclusión, es decir, cómo los profesores, profesoras reversionan los principios de la inclusión y a veces esos principios de inclusión los transforman en formas de segregación. Es decir, y eso es una de las cuestiones que no lo he dicho, digamos, o sea, cómo a veces esa falta de diálogo, de interacción, de conflicto entre esos polos, inclusión-exclusión, terminan generando prácticas excluyentes, ¿no? Y voy a poner un ejemplo para que se entienda lo que digo. Se ha planteado, por ejemplo, la cuestión de, en nuestro país, de la obligatoriedad de la escuela secundaria. Y entonces, bueno, esto ha supuesto que entren a la escuela secundaria muchos adolescentes que no llegaban a la escuela. Ahora, esta falta de pensar que hacen falta, digamos, que es necesario políticas de atención a la diversidad, a trayectorias pedagógicas frágiles, que ya vienen vulneradas. Esta cuestión de incorporar a todos a con la idea de inclusión, pero un dispositivo que sigue seleccionando, sigue clasificando, sigue intentando normalizar, y si no te podés adaptar, te tenés que ir, lo que ha producido es que los adolescentes que no se adaptan a la escuela secundaria, su lógica, su dinámica, que no se incorporan a la cultura dominante, terminan yéndose a otros circuitos, como la educación de jóvenes y adultos, digamos, que son circuitos de por sí devaluados socialmente. No digo que no se aprenda, pero digo, socialmente tiene, entonces, o se empiezan a constituir programas de terminalidad, entonces, en vez de incluir, reconocemos la diferencia, pero en vez de incluir, lo que terminamos haciendo son otros guetos para esos diferentes, ¿no? Y esto es por una falta de lectura de esas tensiones, de esa tensión, a qué ocurre en el entre, esas lógicas, digamos, discursivas
de la inclusión y ese sustrato ideológico que sigue operando de que la escuela no es para todos, por ejemplo, Correcto, o que la escuela es para los más capaces. Y correcto. pensando en el entre, por ejemplo, sí, en el aula inclusiva, nosotros debemos prestar más atención a los aprendizajes entre los estudiantes, cómo son las formas colaborativas, cómo son las formas cooperativas de construcción del conocimiento. Nosotros seguimos pensando el aprendizaje como, digamos, el otro entre es el de la familia y la escuela, por ejemplo. Entonces, Y eh, en ese sentido, los entre están asociados a la intersección que usted ha señalado, a esa necesidad exactamente. interseccional. A Doctor esas Juni, tensiones, que en esas tensiones es donde se constituye la realidad, no es en la teoría o en la práctica, es en el entre la teoría y la práctica donde se constituye una praxis, se constituye un saber. correcto. Doctor Juni, agradecemos infinitamente su tiempo, su participación. Agradecemos también a todos y todas quienes han participado escuchándole.